Un cordial saludo a todos los hermanos que en esta mañana se conectan en este tiempo. Damos gracias a Dios por su favor y su misericordia y porque estamos en la casa de Dios recibiendo la palabra. Y damos aplausos al Rey que vive y permanece para siempre. Démosle un fuerte aplauso. Amén. El tema que quiero compartir tiene como título: un poco es mucho. Un poco es mucho o suficiente, ¿cierto? Cuando oímos esa expresión, posiblemente nos referimos a aquellas cosas que con tan solo poquito lo llenan todo. Ejemplo, cada uno de nosotros hemos tenido alguna celebración en especial o algún tiempo, el tiempo que nos regalan algo, y muchas veces no es por el valor o por lo que nos den, sino por el detalle que tiene la persona, así sea poco. Por eso un poco para nosotros es mucho. ¿Cuánto les ha pasado así que usted, recuerdo tanto que le preguntábamos a mi señora madre cuando estaba de cumpleaños, y generalmente uno le pregunta: madre, ¿su merced qué quiere de cumpleaños? Y ella decía: ese día que se porten bien, para mí eso es suficiente. Los hermanos me mirarán y decían: uy, pero entonces era como buena gente el pastor con la mamá, ¿no? Muy bien. A veces es ese detalle o a veces es esa pequeña cosa que se da con mucho afecto, que para eso que pareciera ser poco, para uno es mucho. A veces una llamada en momentos de dificultad, para muchas personas eso es poco, pero para otras es, o para lo que lo recibe, ¿qué es? Es mucho, es mucha bendición. O alguien que en momento de crisis le llame, le fortalezca, posiblemente sea poco, pero para la persona eso es mucho. Hermana Natalia, por favor, si quieres un momentico cerramos la puerta, porque el frío que se está sintiendo, un poquitico así entrecerradita. Sí. Gracias. Bien. ¿Cuántos esposos no escatiman en regalos caros y finos para la esposa? Pero a veces muchos de esos regalos, muchos de esos regalos, aunque costosos, no van a llenar el vacío que posiblemente haya en el corazón de la esposa o viceversa, ¿cierto? No lo van a llenar. ¿Sabe que de la misma manera pasa con Dios? Porque más que dar algo, más que hacer algo por Dios, lo que Dios quiere de nosotros no es las cosas que damos, sino Dios nos quiere a nosotros. A nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que miremos un evento, un momento que pasó en la época en donde los profetas daban mensaje de Dios al pueblo, y el pueblo tenía dificultades, claro. El pueblo estaba en una crisis, y hoy estamos en crisis parecido, ¿cierto? Y Miqueas, como profeta de Dios, da un mensaje de parte de Dios que creo que para estos días nos sirve mucho, y que pudiéramos decir que ese mensaje que él da habla mucho del carácter de Dios y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Miqueas capítulo 6, los versículos del 6 al 8. Dice de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Solamente hasta ahí vamos. En el mundo pagano de esa época, y pareciera ser que de esta época,
La única manera de aquietar la ira de los dioses era dándoles algo, ojalá costoso, o dando algo para apaciguar su ira. Por lo tanto, esa pregunta que surgió en el pueblo de Dios se debió a la crisis que se vivía, de la crisis espiritual, emocional, que se vivía para esa época. Tal cual se está viviendo hoy crisis. Y surge una pregunta. ¿Cuál pregunta surgió en el pueblo? La pregunta fue: ¿con qué me voy a presentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a presentar? Note la palabra, ¿con qué? Pareciera ser que la costumbre de ese pueblo era pensar de que a Dios se apaciguaba dándole algo. Porque está hablando ¿con qué? ¿Con qué nos vamos a presentar? ¿Qué vamos a darle? ¿Con qué se agradará el Señor? Y llega un punto que esa pregunta se vuelve un sarcasmo o una exageración, por decirlo así. Porque dice, ¿será que tenemos que presentarnos con más de, dice aquí la palabra, con millares de carneros? ¿No le parece exageración? ¿Será que a Dios hay que darle millares de carneros? Porque mire la crisis que hay, nos toca presentar millares de carneros. O hace también la otra pregunta, ¿o 10,000 arroyos de aceite? ¿No le parece a usted que el pueblo hizo una pregunta cargada de sarcasmo? Como queriendo decir que el Señor se agradaba porque se le diera algo. Y dice aún, hace la otra pregunta más fuerte. ¿Cuál es? ¿Será que tenemos que dar el fruto de nuestras entrañas, nuestros hijos, en propiciación para que Dios haga algo? Y mire que viene la respuesta de parte de Dios en boca del profeta. Porque el pueblo preguntaba ¿qué? ¿Será que Dios se agradará si yo hago algo? ¿Si yo presento algo? ¿Será que Dios se agradará? Y la respuesta de Dios dice no. La respuesta de Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente. Aquí viene una palabra que dice solamente, que lo cambia todo. Cuando hablamos solamente quiere decir algo sencillo. Dios no requiere sino solamente 3 cosas. ¿Qué quiere Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No le parece a usted que esa práctica se puede hacer? No lo que pensaban ellos, que tocaba hacer sacrificios. No lo que pensaban ellos, que hasta sacrificar el hijo. ¿No le parece a usted que la respuesta a esa crisis la da Dios todavía el día de hoy? Porque si hay crisis, mis amados hermanos, es porque nos ha faltado practicar lo que el Señor está demandando de nosotros. ¿Y qué demanda de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y me parece a mí que parece ser que eso todavía está vigente el día de hoy en nuestros días. El pueblo se preguntaba, mire, nosotros cumplimos la ley, porque para ese entonces la ley funcionaba. El pueblo presentaba sacrificios. Y ya llegó un punto de decir, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más el Señor se agradará? ¿Qué pide de nosotros? Y ante esa, digo yo, esa pregunta tan necia, Dios da una respuesta. Y me parece, mis amados hermanos, que estamos viviendo una época similar. Una época en la cual hay crisis y más fuerte cada día se va poniendo. Y muchos preguntan, ¿será que está enojado Dios? Otros dicen, es que es el final de los tiempos. Y puede ser que sí. Cuando vamos a los estudios bíblicos, la palabra no determina cuándo será el final del tiempo. Podemos decir que estos son señales, ahí sí lo podemos aclarar.
Ahora bien, Dios levanta a este profeta para decir a su pueblo las 3 demandas que hace el Señor, que van a involucrar el pensamiento de Dios y lo que Dios espera de su pueblo. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Algo tan sencillo, algo que no tiene mayor cosa por hacer, que la podemos hacer. Y pienso, mis amados hermanos, que para este tiempo nosotros podemos hacer eso. Estamos llamados, porque mis amados hermanos, si no practicamos esas 3 cosas, creo que dejamos de ser cristianos. Y creo, mis amados hermanos, que ahora sí la razón de la crisis es porque hemos dejado de practicar esas 3 cosas. Vamos a mirarlas a profundidad. Primera cosa, ¿qué demanda Dios? Hacer. Mire, note la palabra. Hacer tiene que ver con el hacer. No tiene que ver con el poner, con el dar, sino con el hacer. La primera demanda, entonces, es con el hacer. Hacer justicia, y el hacer justicia tiene que ver con lo justo, tiene que ver con lo correcto, tiene que ver con el buen comportarse. Hacer justicia, hacerla, no es decirla, es hacerla. Porque justamente para esa época los comerciantes usaban pesos y medidas falsas. ¿Qué era eso? Injusticia. Ellos engañaban para salir ellos ganando. Y me parece que todavía se sigue practicando eso, la injusticia. Porque ahora no solo son los comerciantes, son los gobernadores, son las autoridades que hacen uso de la injusticia. Pero nada raro tenía que el mismo pueblo de Dios practicaba la injusticia. No la justicia, la injusticia. Y al obrar así en injusticia, entonces se perdía credibilidad, porque déjeme decirle, cuando un gobierno promete que su pueblo estará bien y no lo hace, el pueblo desconfía. Y nada raro tiene, mis amados hermanos, que para el día de hoy, si usted va a votar, usted desconfía del que va a lanzarse como candidato, porque en él no hay justicia, y tocaría ver sus obras de justicia para creerle. Se habla de que ojalá se votara por gente cristiana, y lastimosamente gente cristiana ha subido y se ha corrompido y no ha hecho lo justo. No sin esto decir de que puede subir alguien justo, y ojalá hiciera justicia, porque la Biblia lo dice, que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero gobiernan el injusto y el pueblo sufre, se lamenta. ¿No está pasando eso? Porque no ha hecho falta la práctica de la justicia. Mire, para esa época habían tribunales y habían jueces, y eran jueces injustos que se dejaban comprar con dinero y fallaban en favor de aquel que daba el dinero. Y a veces acusaban a los inocentes y no se practicaba la justicia. Y asimismo venían a ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios. Asimismo, esos mismos comerciantes, esos mismos jueces, esas mismas personas venían a hacer eso. ¿Sabe? Uno se pregunta, ¿por qué tanta corrupción en un país tan religioso como el nuestro? Uno se pregunta, tantas iglesias, tanta credo católico, ¿por qué hay así? Y otros credos que puedan levantarse. Y que si usted ve, hasta consagraron el país a una cosa, pero sobresale una corrupción impresionante. Y la respuesta es que la práctica de la justicia no se ha dado. Y usted y yo, mis amados hermanos, estamos llamados para practicar la justicia. Hablemoslo en practicar la justicia, no solo en
en los gobernadores, porque es fácil echarle la culpa a los gobernadores, a esa policía, hasta la iglesia, a esos pastores, y etcétera. Porque aún practicar la justicia, perdón, es hablar bien, es no hablar mal. Gracias por su entusiasmo. Miremos en la vida práctica practicar la justicia. No vamos a hablar de cristianos, o bueno, entonces hablemos también de los cristianos, porque a todos les pasa. Va la mamá con su hijito caminando, la mamá va de afán. Miremos las diferencias de piernas frente a un niño y a la mamá o al papá. Ellos caminan más rápido porque tienen la posibilidad de desplazarse más rápido. Un niño no, un niño se cansa más rápido. Y suele suceder que en algún momento el niño se tropieza y se cae. Y usted ha visto esos momentos en que un niño se cae. ¿Qué practica la mamá en ese momento? ¿La justicia o la injusticia? Porque yo he visto mamás que cogen esos chinitos y los agarran del bracito, y los niños lastimados los agarran y los angolotean y le dicen ¡por bruto! Y fuera de eso, a eso le enciman que le da sus 3 palmadas y lo coge y lo mira así con el dedo amenazador y le dice ¡y no me llora! ¿Cómo queda el niño? Privado, asustado, y en su pensamiento, por muy niño que sea, está diciendo ¡qué injusticia! ¿Cómo me hacen esto? ¿Sí o no? Para la mamá es corrección, porque ese chinito no pone cuidado y tiene que caminar bien. Ahí nomás estamos practicando la injusticia. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia. Ahora, hablemos otra cosa práctica. Dentro de la practicidad que nosotros tenemos y que muchas veces somos injustos y a veces en el mismo hogar ni cuenta nos damos. Ejemplo. Nuestras bellas mujeres o aún nosotros estamos aseando la casa, la estamos trapeando y estamos en el día de aseo general, ¿verdad? Aseando, etcétera. Y de pronto se asoma el niño, ¿puedo pasar? ¿Y qué es la palabra que dice? Aquí no pasa nadie. Y eso pone en una mirada fulminante. Claro, los niños quedan. Pero viene la vecina del lado y dice, ay vecina, ¿puedo pasar a ver si charlamos un momento? ¿Y qué dice la señora? Ay, su merced, sí, hija, eso no importa, empuerque. ¿Qué estamos practicando ahí? ¿Qué piensan los niños? Para de pronto el adulto eso no es nada, pero para un niño eso es practicar la injusticia. ¿Cómo le parece que esta señora no deja pasar ni al esposo ni a los hijos porque me empuercan y yo me pongo como una fiera? Pero la vecina, que casi no comparte con ella o muy poco, siga vecina que yo limpio después. ¿No le parece que hay injusticia en esa práctica tan que pareciera para nosotros, pues no tiene así mucho, pero eso es practicar la justicia? La justicia se practica desde casa. Hablemos otra cosa y metámonos al rancho, como decimos acá, o a la cocina. Pero póngale, en nuestras casas nosotros guardamos la vajilla más bonita, la tenemos guardada. Y uno de los niños le preguntó a la mamá, ¿y para qué guarda esa vajilla? Porque va a venir una visita importante. O sea, que los niños no son importantes y se merezcan esa losita. ¿No será que nuestra familia merece lo mejor? Lo justo es que la familia se merece lo mejor. ¿Y por qué no de vez en cuando sacar la buena vajilla, esa bonita que tiene usted, para la familia? Pero no, los niños tienen que mirar y comer en el mismo vaso esmaltado, roto, con la oreja así, y comer así. Ay, es que esos niños destrozan todo. Es para la familia. Lo justo es para que aprendan a cuidar, sí, pero todo es para la familia, ¿no le parece? Y así se debe practicar justicia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿No le parece que a nosotros nos falta practicar eso?
y que muchas veces hemos practicado la injusticia y no nos hemos dado cuenta con esos pequeños detalles. Amén. Con esos pequeños detalles. Practicar justicia es cumplir con todo lo que uno se ha comprometido. Si usted entró a trabajar, a un trabajo y firmó un contrato de trabajo, cúmplalo, es lo justo. Lo injusto es que salga con excusas. Lo injusto es que no trabaje o que trabaje solo porque lo ven. Practicar justicia es eso. Practicar justicia es, usted adquirió un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento es para cumplirlo. Eso es lo justo. Y mire, a veces son las acciones las que predican más que las palabras. Una persona se va a dar cuenta la calidad de persona que es usted, la que usted practica la justicia, que usted practica que lo que dice lo cumple. La persona lo va a mirar, la persona lo va a admirar y le va a decir, usted tiene algo distinto. ¿Sabe por qué tiene algo distinto? Porque practica la justicia. Eso lo que se refería aquí. Miqueas decía, ustedes no tienen que hacer tantos sacrificios o esa exageración de 1000 arroyos de aceite para complacer al Señor. No. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que practiques, que hagas justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo justo es que seamos cariñosos con nuestra familia. Eso es lo justo. Practicar la justicia. La justicia se evidencia en lo que practicas, en lo que dices, en lo que haces aquí en la iglesia, que le dices al Señor, te amaré, te serviré. Lo justo es que lo hagas y lo cumplas. Amén. Y no digo más. Justicia. ¿Sabe? Tú y yo debemos hacer la diferencia. Que nos caracterice, que nos vean a nosotros por ser justos y que debemos ser ejemplo de justicia y dignidad. Esos letreros que salen en los candidatos, justicia y equidad, es muy difícil de creerlo. Eso solo se ve en las evidencias y en lo que practica. Que Dios nos ayude. Y pienso yo que al hablar esto usted dirá, yo soy justo. Revisemos nuestra justicia y vamos a darnos cuenta que si hemos sido injustos quizás en algunas cosas, de pronto en las cosas prácticas que le he dicho, revíselo. Amén. La segunda demanda, ¿cuál es? Amar misericordia. La primera tiene que ver con el hacer y la otra tiene que ver con el amar. Ve, con el amar. ¿Y qué debemos amar? Dios ama la misericordia. Usted y yo debemos amar la misericordia. ¿Eso qué implica? Implica una compasión por otros. Y esa se demuestra en las obras que yo hago por la persona. En qué tanto yo me compadezco. Miqueas les dice a ese pueblo que Dios se deleitaba y que para él era agradable que se practicara la misericordia. Para Dios es muy agradable que nos ayudemos los unos a los otros. Amén. El pueblo de Dios tiene que amar lo que Dios ama. ¿Y qué más ama el Señor? La misericordia. Ama el Señor la misericordia. Pero contrario a eso, el mismo pueblo de Dios no practicaba la misericordia de Dios entre ellos, sino que dice que en medio de ellos faltó el misericordioso. Porque hablemos otra vez de la practicidad. En la vida práctica, la gente no tiene misericordia cuando alguien comete un error. ¿Qué dice usted? No tiene misericordia. Y más si se trata de un líder, más si se trata, claro, a uno se le demanda, pero nosotros no estamos llamados para ser inmisericordias y atacar y dañar. Mire, la palabra nos ordena que nos amemos los unos a los otros, y eso tiene que ver con la práctica de la misericordia. Hoy
La red es el chisme, el hablar mal, el calumniar, el dañar la honra del hermano. Dios le dice, tengan misericordia del hermano, así como yo he tenido misericordia de cada uno de ustedes. Tengan misericordia. Es sentir lo que siente el hermano, yo lo sienta también. Hemos tenido unas noticias muy tristes en esta iglesia. Y este año ha sido el año como de las pérdidas. Y creo yo, mis amados hermanos, que lo mínimo que podemos hacer es compadecernos del que sufre, del que lamenta. Amén. Y creo que en estos días todo el común de nosotros es lamentar las pérdidas de nuestros hermanos, porque esto ha sido como el pan de cada día. ¿Y cómo uno puede hacer en esos momentos? Porque mire, creo que a nosotros nos ha faltado ser un poco más compasivos en cuanto a expresar el dolor a otra persona, porque uno dice, yo mejor no le digo nada, pero lo deja solo. ¿Sí o no? Yo pienso que sufra ya solo. No. Una llamada, no para decirle, ay, lo siento mucho, cuánto lamento su pérdida. Pues no es tanto así. Estaba mirando estos días un estudio acerca de lo que es las pérdidas de los duelos. Y la palabra tiene mucha riqueza para dar una palabra de consuelo. Y cuando usted da una palabra, ojalá sea versículo bíblico, trae más consuelo y fortaleza a la vida de la persona. Uno no puede decirle a la persona, no llore, porque es inevitable. Ay, eso pasa rápido. Por favor, eso es terrible. Eso es no tener misericordia. ¿Cierto? Es acompañarle en ese momento. Es decirle, estamos aquí. Quizás pudiera preguntar esta mañana, ¿usted ha visto necesidad a su alrededor? Y ahorita más que nunca hay necesidad. En nuestros hogares hay necesidad, en mi casa hay necesidad, en su casa hay necesidad. Y muchas veces Dios usa personas para bendecirnos. Por eso Dios ama la misericordia. Yo no estoy publicando, bien hermano, estamos pasando un momento, miren, y para el mercado nos alcanza. No lo estamos publicando. Pero de pronto Dios toca el corazón y alguien es movido a misericordia y dice, pastor, le tengo una ofrenda, ¿me la recibe? Sígase dejando usar, muévase en misericordia. Así mismo como nosotros también podemos levantar un mercado como lo empezamos a hacer y llevarle a alguien. Eso es hacer uso de la misericordia. ¿Cuánto lo cree? Tercera demanda. Ahora, mire, note que las dos primeras tienen que ver con el prójimo. Porque hacer justicia, ¿con quién se practica? Con el prójimo. Y bueno, Dios lo ve. Y la segunda tiene que ver, la compasión, tiene que ver ¿con quién? Con el prójimo. Aunque Dios también lo ve. Pero la tercera tiene que ver directamente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Directamente con Dios. La demanda de Dios es humillarnos, hacer, amar y humillarnos. Tres cosas. Humillarnos. ¿Y humillarnos ante quién? Ante Dios. Humillarnos quiere decir que ante Dios es reconocer nuestras limitaciones. Es reconocer que lo que Dios ha hecho por nosotros y que puede hacer mucho más en nuestra vida. El profeta Miqueas les recuerda a todo el pueblo, hay limitaciones porque somos humanos y que Dios ha hecho mucho por nosotros y por eso es algo que usted y yo no debemos olvidar. No debemos olvidar. La interpretación de la palabra humillar es ser modesto al andar con Dios. Todos los que somos padres y los que van a experimentar ser buenos padres, todos los que somos padres, y Natalia me va a decir, ahorita todavía lo experimenta, cuando vamos caminando con nuestros hijos y nos toca un trayecto largo,
Lo más normal, porque los niños tienen sus limitaciones, no andan al mismo ritmo que andamos nosotros, ellos se cansan. ¿Y qué es lo que hacen? Llorar. ¿Y qué más hacen? Y siempre piden que los carguemos, especialmente a nosotros los papás. ¿Sabe qué? Los hijos no le piden a las mamás, le piden a los papás. Álceme los hombros. Y tengo experiencia aquí con mis hijos. Así chiquiticos, felices. ¿Sabe que experimentaba que mis hijos eran felices que uno los subiera en hombros? Más pequeñitos, ahorita no, ya no puedo. ¿Sabe qué sentían ellos ahí encima? Que yo era el caballo grande y que, hágale papá. ¿Y sabe qué es esa experiencia? Uno como papá, ay, su chinito, verlo feliz. Uno se sentía agradado, listo, no importa, así pese un poquito, pero vamos a llevarlo, porque es mi hijo, porque lo amo y porque está cansadito y lo quiero llevar en mis hombros. Ahora miremos, el niño tuvo que humillarse, tuvo que llorar, tuvo que levantar sus manos y decir, yo no puedo más, me siento cansado, llévame papá. Y esa misma humildad, que por eso la palabra dice que nos hagamos como niños en cuanto a su manera de humillarse, en cuanto a su sabiduría. Así nos hagamos nosotros con Dios, porque Dios no tiene problema, porque dice que al corazón contrito y humillado el Señor nunca lo va a despreciar, siempre nos va a cargar, siempre al que se humilla. Y la palabra lo dice, que el que se humilla, pero el que se enaltece será humillado. Por eso, mis amados hermanos, es mejor humillarnos ante Dios y no humillarnos ante el malo y el perverso. La mejor práctica es humillarnos ante nuestro Dios y Él os exaltará, dice la palabra. Pero si usted se humilla ante el malo, ante el injusto, pasa vergüenza. Y no se humilla ante Dios, pues otro lo humillará. Es mejor humillarnos ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Me parece, mis amados hermanos, que esas son las prácticas más importantes que el día de hoy necesitamos tener y practicar. Amén. Esto es una dependencia, esto es una humillación, y nosotros, aún como padres, frente a ese pedido de que nuestros hijos nos pidan que los alcen y los carguemos, no nos podemos negar. ¿Sí o no, Natalia? Usted estará cansada, le duele todo y dice, bueno, pero mi niño no puede sufrir, no puede. Usted lo tiene que cargar. Y creo que es la sensación más hermosa que nosotros los padres hemos vivido. Ver cómo nuestros hijos saben que somos sus padres y que no hay otra persona que va a hacer eso, sino que va a ser los papás y especialmente los padres. Entonces, Osquitar, cuando toque esa experiencia se va a acordar de mí. Muy bien. La actitud de humillarnos nos conviene a nosotros. Nos conviene. ¿Sí le conviene humillarse ante Dios? Es más conveniente humillarse ante Dios que ante una persona injusta y que nos trate mal y nos humille. Pienso yo que esa actitud de humildad la debemos tener siempre. Y no dejemos de humillarnos delante de Dios. Dios nos exaltará. Mira lo que dice la palabra, Mateo 23:23. Y quiero dejar como conclusión esta palabra. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos interpretan este texto frente al diezmo y en algún momento es también necesario hacer, es importante. El resalte de este pasaje es las tres prácticas de la que se demandó para aquella época en Miqueas. El Señor Jesucristo la ratifica y nos lo recuerda a nosotros que debemos practicar. De nada nos sirve, así diezmemos, muy bien,
es nuestro deber. Así asistamos, muy bien, es nuestro deber. Así hagamos algo, qué bien. Pero lo que más resalta y lo que solamente pide el Señor de nosotros para que Él se agrade, ¿qué es? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. De estas tres demandas, de esto que el Señor habla, ¿cuál será la que yo debo trabajar más en mi vida? ¿Cuál será? Posiblemente me falte el ser misericordioso, o posiblemente me falte practicar justicia en mi casa, practicar justicia en mi trabajo, practicar justicia en todas las cosas que yo hago en la calle, o posiblemente nos falte humillarnos más ante nuestro Dios, porque humillarnos ante nuestro Dios nos traerá mucha bendición. Mire que el Señor Jesús, perdónenme, no completo esta frase, pero el Señor Jesús siempre resaltó el ser humilde y dijo estas palabras: sean mansos y humildes de corazón. Y la palabra está cargada de palabras hablando de el ser humillados. ¿Cuántos dicen amén? De humillarnos ante Dios. Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿cierto? Pero ¿cuál es la condición? Si se humillare. Por favor, mis amados hermanos, ¿qué nos impulsa esta palabra hoy? Este mensaje que deja Miqueas y que lo vemos en esta enseñanza, me parece que es un tema también para hoy, para recordar, mis amados hermanos, porque ya lo conocemos, para recordar que debemos practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, eres bueno, poderoso, grande en misericordia, que te compadeces, Señor, de aquel que está necesitado. Hoy reconocemos a través de esta palabra, Señor, que nos deja, Señor, que debemos no olvidar, Señor, el hacer justicia, el practicar la justicia, el, Señor, amar la misericordia, pero también el humillarnos ante ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque has sido fiel y has sido bueno, y porque para siempre has sido tu misericordia. Gracias por los hermanos y por las personas que se conectan a través de este tiempo, que reciban, Señor, esta palabra y que entendamos que debemos practicar la justicia, amar la misericordia, pero sobre todo humillarnos ante ti, Señor. Gracias te doy. Bendigo a los hermanos que están allí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.